Gustavo Petro, el presidente que pasará a la historia por rectificarse a sí mismo. El presidente Gustavo Petro no solo ha dejado una huella política por sus decisiones y posturas frente al modelo económico y social del país, sino también por una marca inédita y controversial: convertirse en el primer jefe de Estado colombiano con un historial de rectificaciones judiciales tan amplio que requiere un verdadero trabajo de archivo para ser comprendido a fondo. Las bases de datos de la rama judicial registran su nombre en numerosos fallos que lo obligan a retractarse por declaraciones falsas o sin fundamento que ha difundido, especialmente en redes sociales. Y lo más delicado, uno de estos fallos derivó en un incidente de desacato, situación que abre la posibilidad legal de una sanción como el arresto del propio presidente. Las decisiones del Consejo de Estado han sido explícitas en su contenido. No solo ordenan las rectificaciones, sino que advierten sobre las consecuencias del uso irresponsable del poder de la palabra presidencial. Entre las frases contundentes que se leen en estos fallos están: su opinión no cuenta con un mínimo de justificación fáctica real, vulneró las garantías superiores al buen nombre y honra, debía observar los límites a la no incitación y apología de la violencia, emplear expresiones estigmatizadoras y discriminatorias. Son palabras duras que no solo evidencian el conflicto entre la libre expresión del mandatario y los derechos fundamentales de otros ciudadanos, sino que reflejan un fenómeno sin precedentes en la historia institucional del país. En total, al menos 10 decisiones del Consejo de Estado han ordenado al presidente Petro corregir, retractarse o eliminar afirmaciones que, según los fallos, se construyeron sin pruebas o con un claro sesgo político. Y no son los únicos procesos. Hay tutelas adicionales en curso que podrían aumentar esta lista. El caso ha llamado la atención por la reiteración, pero sobre todo por la actitud del presidente frente a las órdenes judiciales. Algunas rectificaciones han sido cumplidas de manera incompleta, otras han motivado nuevas acciones legales, y en algunos casos se ha llegado al desacato abierto. Uno de los episodios más sonados en esta cadena de decisiones fue el enfrentamiento judicial entre Gustavo Petro y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras. El presidente lo señaló públicamente de estar detrás de un supuesto golpe de Estado, en su contra, además de insinuar que su hermano había sido beneficiado en un sorteo de arbitrajes en la Cámara de Comercio de Bogotá, sin ofrecer prueba alguna que sustentara semejante acusación. Vargas Lleras respondió con 4 acciones de tutela, todas falladas a su favor. En uno de los fallos, el Consejo de Estado fue categórico al afirmar: el demandado vulneró las garantías superiores al buen nombre y honra del actor, porque indicó que hizo el sorteo en el que resultó favorecido su hermano, pese a no contar con algún elemento que respaldara esa afirmación. Incluso Enrique Vargas Lleras, hermano del exvicepresidente, interpuso 2 tutelas alegando afectaciones a su reputación. Ambas fueron ganadas, con lo que se obligó al presidente a nuevas rectificaciones, que nuevamente fueron consideradas insuficientes por los demandantes. El Consejo de Estado volvió a intervenir, y en su sentencia dejó claro que las pruebas presentadas contradecían las afirmaciones del mandatario de que no había hecho señalamientos directos ni contra individuos ni contra familias. La respuesta del presidente Petro a cada una de estas decisiones judiciales ha sido, por decirlo menos, polémica. Aunque ha acatado algunas órdenes, sus rectificaciones suelen estar acompañadas de comentarios adicionales que desvían el foco o generan nuevos conflictos. En diciembre del año pasado, por ejemplo, luego de ser obligado a rectificar, Petro declaró: toda decisión será respetada, menos el golpe de Estado. Pero no se nos puede imponer la censura a nuestra opinión. Un claro ejemplo de cómo cada retractación termina acompañada de una nueva carga política y retórica. En el año 2024, las tensiones aumentaron aún más. A raíz de las movilizaciones sociales organizadas por sectores de la oposición, una forma de protesta que el propio Petro ha promovido y defendido durante años, el presidente no reaccionó con la misma empatía que cuando las marchas eran contra gobiernos anteriores. Esta vez calificó a los manifestantes de asesinos y victimarios, generando un nuevo escándalo judicial. 2 ciudadanos presentaron tutelas por vulneración a su derecho al buen nombre y a la movilización pacífica. El Consejo de Estado decidió acumular ambas acciones y falló a favor de los demandantes. Uno de los demandantes, Josías Fiesco, afirmó tras conocer el fallo: celebramos que nos den la razón, porque hemos visto una secuencia de insultos contra los colombianos que no pensamos como él. Nos ha dicho hasta asesinos, y por eso es muy importante esta decisión. La orden fue clara: el presidente debía rectificar públicamente sus afirmaciones. Pero meses más tarde otra declaración suya dio lugar a una nueva tutela, también interpuesta por Fiesco.
Esta vez, al no cumplir de manera adecuada con la orden de retractación, se abrió un incidente de desacato contra el presidente de la República, situación que podría derivar incluso en una orden de arresto. El Consejo de Estado lo explicó así: en su condición de presidente de la República, pues es la persona encargada de cumplir con la orden impartida, de conformidad con el tenor del resolutivo segundo de la sentencia de tutela proferida el 6 de marzo de 2025 por la sección quinta del Consejo de Estado. Un hecho histórico: nunca antes un presidente colombiano había estado tan cerca de una sanción de esa magnitud por desacatar decisiones judiciales. Pero no ha sido el único episodio grave. En febrero de este año, el presidente arremetió verbalmente contra Hanna Escobar Correa, una líder social del sector salud, a quien llamó nazi. Esta afirmación no solo generó un enorme rechazo, sino que llevó a una nueva acción de tutela. El Consejo de Estado falló nuevamente en contra del mandatario, señalando que sus declaraciones violaban el principio de dignidad humana y el deber del presidente de actuar como ejemplo de respeto y tolerancia. El fallo fue enfático: contradicen frontalmente su deber de respeto por la dignidad de las personas, que debe promoverse por el primer mandatario con su ejemplo, se convierta en una confrontación violenta dirigida a agredir personalmente a sus participantes y a excluirlos de la discusión. Más recientemente, otro fallo involucró al ex consejero presidencial Rafael Pardo y a Eduardo Díaz Uribe, exdirector del programa de sustitución de cultivos ilícitos durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Petro afirmó públicamente que ese programa era un antro de corrupción, lo que motivó otra tutela que también fue fallada en su contra. La lista sigue creciendo. Están en curso peticiones de rectificación por parte del expresidente Andrés Pastrana, a quien Petro vinculó con el escándalo de Papá Pitufo, periodistas que fueron llamados muñecas de la mafia, el exfiscal Néstor Humberto Martínez, y asociaciones como las Sociedades Científicas y la Campesina del Catatumbo, todas alegando vulneraciones a su honra por declaraciones del presidente. La semana pasada, cuando el incidente de desacato amenazaba con escalar a una orden de detención, el presidente Petro hizo una serie de rectificaciones en su cuenta de X, antes Twitter, pero estas fueron consideradas nuevamente incompletas y acompañadas de reflexiones personales que, según los demandantes, desdibujan la rectificación misma. El proceso sigue abierto y el riesgo judicial continúa latente. Este cúmulo de decisiones judiciales, rectificaciones y desacatos configura una situación sin precedentes. Colombia nunca había tenido un presidente con tantos fallos judiciales en su contra por vulneraciones al buen nombre, la honra y la dignidad de otras personas. Y si bien el derecho a la libre expresión es un pilar democrático, cuando esa expresión viene de la cabeza del Estado, su peso es aún mayor y sus consecuencias más profundas. ¿Qué opinas tú sobre este tema? ¿Crees que el presidente debería moderar su discurso en redes o defender hasta el final su libertad de expresión? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestros próximos análisis sobre el poder en Colombia. Tu voz también hace parte de Voces del Poder.